porque es importante, importantísimo esta semana, como cada 25 de noviembre, pero además que las instituciones, que los poderes que representamos, que somos el Ejecutivo y el Legislativo, tengamos claro cuál es la lucha y por lo que tenemos que seguir luchando, porque son muchas las mujeres asesinadas en nuestro país en lo que va de año, creo que concretamente 50. Mi mensaje va a ser muy claro y creo que me van a entender todos aprovechando los medios de comunicación que nos estáis acompañando en el día de hoy. Yo veía hoy en un medio de comunicación regional que esta semana iba a ser una semana especial por tratar este tema. No puede ser una semana especial para tratar este tema. Tienen que ser todos los días del año, mientras que las mujeres sigamos siendo asesinadas. Y si queréis un titular, lo tenéis ahí. Hay 3 grupos parlamentarios que pertenecen a esta casa, que representan a 3 partidos políticos con representación en los ámbitos institucionales de este país, que juntos y juntas estamos hoy disfrutando de la obra de Manuel, pero que además os emplazo al acto institucional que, como cada año, la Asamblea de Extremadura sigue realizando, va a seguir realizando, y quiero daros las gracias, Soraya, Irene y José Ángel, por el esfuerzo que habéis hecho y por ese texto que, sin muchas discrepancias, y eso también es un ejemplo a seguir, habéis conseguido firmar y que será uno de los ejes centrales del acto institucional que presidiremos tanto la presidenta de la Junta de Extremadura como yo el próximo viernes. Hemos sido un ejemplo muchos años y creo que lo vamos a seguir siendo. Así que enhorabuena al autor de la obra, pero quiero dar la enhorabuena públicamente a los 3. Muchísimas gracias.